Muchas gracias a todos por su puntualidad. Y posiblemente podemos iniciar, Arturo, si te parece. Sí, buenas tardes. Excelente. Usted nos indica, arquitecto, yo dejo de compartir y ya puede proceder usted a colocar su presentación. Bienvenidos todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Les reiteramos nuestras disculpas por la conexión de la semana pasada. Todavía no entendemos muy bien qué fue lo que sucedió, pero tuvimos una desconexión o un congelamiento de parte de la computadora aquí en la oficina y me quedé la media hora dando la sesión hasta darme cuenta de que nadie más estaba escuchando, no estaban conectados. Así que les pedimos muchas disculpas. Hemos hecho ya algún protocolo para poder enmendar eso si nos volviera a pasar, para que no perdamos la conexión. Al mismo tiempo, por algunos de los participantes nos hemos enterado que no hay energía eléctrica ahora mismo en Esquipulas y que será restablecida hasta más tarde el día de hoy. Por lo mismo, preveemos que muchas personas no van a poder conectarse y por eso mismo estamos guardando o estamos grabando la sesión para que lo puedan hacer en otro momento. Y dado un poco esa introducción, esta tarde, después del receso de las 5, vamos a tener un invitado que se integrará a la sesión, pero para reponer un poco ese material que nos perdimos la semana anterior y que nos parece fundamental no dejar de entregárselos, vamos a hacer una sesión quizá un poco más resumida de estos temas y, y cualquier pregunta, cualquier duda que pudiera suscitarse, por favor, la pueden hacer directamente levantando la mano o a través del chat. Primero, una de las innovaciones principales que ya tienen varias décadas de estarse empleando muchísimo a nivel del mundo, eh, nos parece probablemente una de las innovaciones en, en calefacción de agua sanitaria, en este caso son calentadores solares, las más efectivas y más eficientes para ahorrar energía eléctrica y para tener una pequeña generadora de calor en nuestros propios hogares, oficinas o algunos incluso procesos industriales. Y como verán aquí, por ejemplo, en estos techos de Israel, también a través de algunos incentivos locales, de los gobiernos locales o en algunos casos de los gobiernos estatales, del gobierno nacional, eh, ayudan a que las personas tengan algunos descuentos, algunos retornos de créditos o poder amortizar estos equipos en un muy largo plazo y de esa forma poder recibir unos beneficios directos bastante tangibles. Tal vez lo mencionamos en la primera sesión, pero por si no lo recordarán, cuando se los dijimos, es que más o menos el 50% de la factura energética de un hogar va para pagar el agua caliente en lugares donde probablemente el clima no sea tan cálido. Cuando también estamos refrigerando o climatizando el aire, probablemente esa factura varía un tanto en tanto el agua caliente como la climatización. Pero para las personas que no climatizan el aire de sus casas, la gran cantidad de la factura energética, tanto si es gas o energía eléctrica, va para pagar calentar esa agua. Y entonces pasarnos a estas tecnologías tienen un, casi un no cuestionamiento porque vamos a recibir esa rentabilidad económica y también vamos a reducir grandiosamente
el impacto ambiental por estar reduciendo el consumo de energía eléctrica que pueda venir de termoeléctricas. Entonces, para, para poder hacer esta información un poco más digerible, hay dos tipos básicos de calentadores solares, los activos, que, que son los que necesitan de algún tipo de bomba para empujar el agua y ciclar el agua a través de los colectores solares, y luego los pasivos, que utilizan un sistema basado en el principio termosifónico de una variación de la densidad del agua, en tanto agua fría y agua caliente. Y entonces estas son las dos diferencias principales categóricas. Hay muchas alternativas que pueden mezclar alguna de estas ideas, y también hay diferentes equipos para poder aplicar estos dos principios básicos. Pero entonces nuevamente hay sistemas que necesitan de un apoyo de empuje para llevar el agua o algún otro líquido que pueda colectar esa temperatura y ese calor y llevarlo a otra fuente para almacenarlo. Y luego están los sistemas pasivos, que solo con que salga el sol y este principio termosifónico empiezan a funcionar. Y cuando ya empezamos a ver esos equipos en la práctica, existen esas otras dos categorías principales. Una son los colectores de placa plana o colectores planos, y también están los colectores de tubos de vidrio evacuados al vacío. Estas dos probablemente son las más recurrentes en muchas instalaciones, sobre todo en el continente americano, y, y nos dan un gran espectro de lo eficientes que pueden llegar a ser dependiendo de su orientación y de las condiciones climáticas. El sistema de panel plano es un marco de aluminio usualmente que tiene adentro algunos componentes, y en la parte exterior un vidrio templado que hace un sello bastante hermético con el marco de aluminio. Adentro hay naturalmente una tubería de cobre con algunas como alerones que están captando la mayor cantidad de radiación y trasladándole esa energía térmica al agua, que luego se va a acumular por el mismo sistema o principio de termosifón, se va a acumular en la parte superior de ese tanque. Y en el caso de los tubos evacuados del vacío, vamos a verlo en breve en algunas otras láminas, pero utilizan dos diferencias principales para poder atraer ese calor, captarlo y luego trasladárselo al agua que pueda estar en un tanque en la parte superior, o podría ser también en un tanque separado de ese sistema. Y entonces, en los sistemas split o separados, el tanque no estaría en la cubierta, en el techo de un edificio, de un hotel, de una casa, sino estaría en algún otro espacio dentro de la residencia o el edificio donde lo queramos, y de esa forma solo estamos movilizando el líquido a través de las tuberías. Tiene que haber una recámara de expansión y también una bomba que está recirculando el agua. Y esos son sistemas como los de arriba, solo que a diferencia de los de arriba que tienen el termotanque sobre ellos mismos, aquí están completamente separados, y eso también permite poder conectar muchas más unidades en serie para ser más efectivo a la hora de trasladar el, la temperatura del líquido, porque no necesariamente siempre es agua. Entonces, estas dos categorías son las principales. En Europa, por ejemplo, se usa muchísimo más este sistema, que este sistema se usa más en Asia y también en Latinoamérica. Tiene mucho que ver por las temperaturas del ambiente y la posibilidad de que las temperaturas bajen mucho en algún momento del año por congelación, y entonces dejan de ser tan efectivos, pero dependiendo de la tecnología se pueden adaptar a cualquier situación climática.
Y aquí es un poco donde vemos ese principio clave de los sistemas termosifónicos, y es que el agua fría y el agua caliente tienen diferentes densidades. Por eso en este Pyrex que están viendo aquí, en este ejemplo, el agua fría se va hacia abajo del Pyrex, el recipiente de vidrio, y el agua caliente, que tiene un pequeño colorante, marca la diferencia hacia la parte elevada. Y eso lo aprendimos cuando estábamos en la escuela desde muy pequeños, es esa diferencia del estado sólido del agua y el estado gaseoso o el vapor del agua. Y entonces, a la hora de seguir subiendo la temperatura del agua en un ciclo, como lo verán en el siguiente diagrama, el agua caliente tiende a separarse y a subir o a generar casi que una estratigrafía que divide las temperaturas, y de esa forma es como el sistema o el principio termosifón está todo el tiempo rotando y manteniéndose activo cuando hay luz visible y hay luz solar impactando estos tubos o la placa plana. Entonces, al recibir los rayos de sol, por ese cambio de densidades, el agua fría empieza a bajar, a descender, y luego naturalmente está rotando para llegar a una temperatura máxima de captación que podría recibir en un día de luz visible. Es muy importante en esta innovación sobre sistemas de calefacción solar tener en cuenta que, por lo menos en el continente americano, y esto puede variar hacia el extremo de Chile, donde está nuestro amigo Giovanni Méndez, es que debiésemos de orientarlos hacia el sur. ¿Y por qué al sur? Es porque la trayectoria solar nos da mucha más incidencia por lo menos en nuestras latitudes, directamente hacia el sur. Y entonces, estos equipos pueden ser muy, muy eficientes, pero si están rotados hacia el norte, luego no van a calentar absolutamente nada, o probablemente unos cuantos grados, o si están al noroeste o al sureste, probablemente sean más eficientes que no. ¿Qué es lo que sucede algunas veces? Es que uno no tiene muchas opciones en un techo, si es un techo de algún material o tiene alguna forma específica, tenemos básicamente que adecuarnos a ese techo. Entonces, algunas instalaciones probablemente estén orientadas al suroeste, otras al sureste, y entonces depende, va a bajar la eficiencia del equipo, pero entre más al sur pueda estar orientado, va a ser muchísimo más eficiente. Y aquí, interesante también en esta pequeño diagrama que están viendo de trayectoria solar, es un poco cómo cambia esa inclinación del sol dependiendo de la época del año. En el solsticio de verano, el 21 de junio, está bastante vertical sobre nuestra ubicación. Y en el solsticio de invierno, por el que estamos por llegar en unos cuantos días, está muchísimo más inclinado hacia, hacia nuestra latitud. Entonces, ahora mismo, en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, inclusive yéndose más hacia el norte, pero digamos, buena parte de Mesoamérica, hay casi un ángulo de la trayectoria solar que está perpendicular a los colectores, entre 15 y 20 grados. Y eso es cuando hace que estos equipos sean muchísimo, muchísimo más eficientes, porque el sol directamente los está afectando con ese paralelismo. Y también hay otra situación que pasa en este momento del año en nuestro territorio o en nuestros territorios, es que hay menos nubes, hay muchísimo más sol visible, hay más rayos infrarrojos, ultravioleta, menos nubes, y entonces los sistemas de este tipo pueden llegar literalmente a ser casi perfectamente eficientes. Van a poder llevar la temperatura del agua casi a punto de ebullición,
a los 92, 93, 94 grados, dependiendo de la elevación atmosférica en la que estemos, la elevación respecto al mar y también la presión atmosférica en la que estemos. Y si fueran en la costa, en este momento podrían estar llegando a los 100 grados centígrados sin ningún problema. Entonces necesitan de una válvula para sacar la presión, liberar la presión del vapor y del agua. Entonces en estos sistemas pasivos que tienen el termotanque conectado, luego también verán que hay otro pequeño tanque vertical que aparece en esta imagen. Ese tradicionalmente es un flote y estos son para equipos que funcionan a gravedad, que sería la otra distinción principal entre los equipos, los pasivos, los activos, pero luego equipos que funcionen a gravedad y equipos que funcionen bajo una presión que pueda proveer la bomba hidroneumática en el edificio donde estemos. Entonces, básicamente aquí metemos el agua fría, hay adentro un mecanismo, un cilindro de acero inoxidable, usualmente es el material más recomendado por corrosión para evitar la oxidación y ese es el que va a estar llenando el flujo. Si en la ducha abajo sacan 2 litros de agua caliente, automáticamente se va a volver a llenar el equipo para nunca perder el nivel de agua que es idealmente mantenerlo completamente lleno. Otro tema que les mencioné hace unos minutos es que necesitamos una válvula o en algunos casos más rudimentarios ponen un codo y un tubo que supere la entrada del agua fría y eso es un liberador de presión. En algunos momentos del día el calentador puede ser que llegue a esos 94 grados centígrados, por ejemplo, y necesite liberar la presión para no afectar eh, el sistema interno, sobre todo para no explotar los tubos, en ese caso que sería el punto más débil del equipo. Estos tubos se conectan a través de un sello de silicón, una especie de empaque de silicón y hacen un sello bastante hermético junto con la espuma de poliuretano que es el aislante que tiene el tanque para poder guardar la temperatura la mayor cantidad de tiempo. Y otro tema que se usa, aunque no es necesario, pero es útil, es tener un controlador digital a distancia para poder programar o también para poder saber exactamente en qué momento del día está llegando la temperatura máxima, la temperatura mínima, cuánta temperatura se puede perder de la noche a la mañana del equipo. Y también en algunos equipos hay una resistencia de soporte que puede entrar en la parte lateral o inferior del tanque y ese controlador nos puede ayudar a operar o programar cuando esa resistencia de apoyo entra a funcionar. Y entonces no hay mucha ciencia en la tecnología, sin embargo, son equipos que han ido implementando mucha innovación en los últimos años y esta es una de esas principales diferencias de dos sistemas de tubos evacuados al vacío que existen. En el de arriba, en este sistema, el agua está dentro del tubo, pero tomemos en cuenta de que son dos tubos de vidrio. El tubo está generando un efecto de invernadero, o sea, un microclima donde la temperatura del aire puede subir a 200, 250 grados centígrados y esa temperatura del aire trasladársela a una pintura de nitrito de óxido, que es básicamente corrosión de óxido que atrae ese calor y lo traslada al agua. Estos son típicamente para sistemas que están conectados al termotanque, o sea, que necesitan estar en contacto con el tanque para ir depositando el agua caliente en esa situación elevada o superior al sistema. Luego
Hay otro tipo de tubos, los norteamericanos los conocen como heat pipes o tubos de calor, y esos, a diferencia del otro, no tienen agua en su contenido interior, sino lo que tienen una pequeña alma de cobre que se desplaza hacia el interior y tiene unos alerones también de cobre que son los que ayudan a captar la mayor cantidad de esa energía térmica y trasladarla a través de este manifold donde todos están conectados al líquido calor portante, que puede ser agua, puede ser alcohol o algún aceite que luego ya puede ceder ese calor hacia el agua si eso fuera lo que necesitaríamos. Estos equipos pueden superar la temperatura de ebullición porque pueden utilizar otros líquidos a diferencia de si estamos utilizando agua. En, en esencia, necesita un equipo de estos, una estructura sólida que se pueda anclar a la cubierta, sobre todo en algunos lugares donde el clima pueda ser en algunos momentos del año un poco extremo, y a eso nos referimos a que pueda subir la velocidad del viento a niveles que pueden ser problemáticos para objetos que están en techos de edificios. Entonces, se recomienda anclarlos. Usualmente vienen desde unos 90 a 100 litros y pueden llegar hasta los 300 litros. Esto depende del tamaño del tanque y también de la cantidad de tubos que puedan entrar en ese tanque. Pero si se dan cuenta, hay típicamente en un equipo entrarán unos 10 tubos para el equipo de unos 100 a 120 litros, que es lo más óptimo para una familia. Ya equipos de mayor capacidad usualmente se usan en otras aplicaciones, pero, pero poderlos sujetar y anclar al suelo es algo recomendado para que no vayan a perder su estabilidad. Tenemos en Tomamos en cuenta que, por supuesto, cuando ya está un sistema cargado, si el tanque fuera un tanque de capacidad de 120 litros y lo multiplicamos por 1 kilogramo cada litro y la estructura y los tubos y algunas otras accesorios que tenga, puede ser que un equipo de estos pese 300 o 400 libras ya con agua arriba de una cubierta, y eso nuevamente dependería de la capacidad de cada uno de los sistemas. Los tanques aparentan un volumen mayor desde la parte externa, pero usualmente están construidos en, en dos partes. La lámina de la parte de afuera, que tiende a ser de una chapa bastante más delgada que la lámina que está en el tanque de adentro. Estos Algunas veces el tanque de adentro puede ser que sea de acero inoxidable, de una lámina muchísimo más robusta, que tenga más capacidad para guardar ese calor adentro. Y todos estos tanques necesitan de un aislamiento térmico, de una espuma de poliuretano o algún otro aislamiento para garantizar de que no sean tanques que pierden toda la temperatura de la noche a la mañana. Una vez un sistema de principio termosifónico deja de recibir la luz solar, automáticamente empieza a enfriarse y va a ir buscando equipararse a la temperatura del clima o de ambiente. Y entonces poder aislar lo mejor que podamos esa cantidad de líquido adentro hace que el sistema no sea un radiador abierto, sino al contrario, sea un sistema que pueda capturar esa energía térmica y tenerla disponible como usualmente la usamos en las mañanas, en el inicio de la jornada de las personas. Estos tanques también dependen algunos criterios donde ponen diferentes dispositivos, donde se les conecta una resistencia de apoyo, donde se les saca el agua. Tradicionalmente hay el agua no sale desde la parte de abajo, sino
quizás sí esté la válvula, la llave donde sale el agua aquí, pero es un tubo que entrará a la mitad del tanque, por ejemplo. Y entonces solo le vamos a sacar el agua más caliente, el agua que está arriba al inicio. No vamos a sacarle el agua que estaría abajo, que sería más fría. Entonces, por eso es que en sistemas por gravedad necesita constantemente estar entrando el agua para volver a subir el nivel y que no estemos quedándonos sin la posibilidad de recibir esa agua caliente. Hay otra cosa importante que anotar de los tanques y es que necesitan de una especie, se llama un anodo de sacrificio o un anodo galvánico para sacrificar porque por las diferentes condiciones del agua en diferentes lugares del mundo, el agua puede ser más dura o más suave, puede tener algunos componentes minerales que son idóneos para propiciar la corrosión y entonces se pone una especie de, de barra, usualmente de magnesio, y esta barra lo que va a hacer en el tiempo es ir jalando cualquier partícula corrosiva hacia ella misma y luego desintegrarse al punto de que tengamos que reemplazarla. Si los tanques no tuvieran este tipo de anodo de sacrificio, durarían muchísimo menos tiempo y este es un elemento que se recomienda estar revisando, por ejemplo, cada 5 años para asegurarse de que sí está cumpliendo su función y poderlo reemplazar con uno nuevo para darle más vida útil al tanque. Los sistemas por circulación forzada, que eran los activos, estos necesitan idealmente de una bomba que también la podemos controlar desde algunos de estos eh, controladores solares, pero si no tienen esa bomba, no hacen nada, o sea, no son para nada efectivos. Necesitan de estar propiciando esta circulación. Esa circulación naturalmente debiese de pasar si el colector está bien orientado hacia el sur y únicamente cuando empieza a salir el sol, o sea, puede ser desde las 6:30, 7 de la mañana hacia las 3, 4, 5 de la tarde, dependiendo del momento del año, cuando queremos tener esos sistemas funcionando. De lo contrario, el mismo sistema puede funcionar como un sistema de refrigeración, porque estaríamos ciclando el agua a la temperatura del ambiente, estaríamos básicamente volviéndolo un radiador para captar ese frío. Entonces debe de parar esa bomba de circulación de funcionar una vez ya no haya luz visible, luz directa, rayos ultravioleta, y entonces podemos programarla a través del controlador o computadora del sistema. También estos sistemas usualmente se conocen como split porque separan el colector solar del tanque donde se va a acumular esa energía térmica. Y entonces esos tanques pueden estar a 20, 10, 5, 6 metros de distancia, pero entre menos esa distancia los sistemas se vuelven mucho más efectivos. Y aquí también podemos mencionar un poco las tuberías que mencionábamos en la sesión anterior. El plástico reticulado, el PEX, se vuelven tuberías muy aptas para presión y temperatura. En los casos de que las tuberías estén expuestas a los rayos del sol, necesitan estar protegidas para no recibir degradación por los rayos ultravioleta. Pero en esencia vemos dos sistemas que funcionan bajo los mismos principios, pero que son bastante efectivos para ayudarnos a reducir el consumo energético y en algunos casos también el consumo hídrico adentro de un edificio. Son sistemas que se han ido que se han ido diseñando para poderse adaptar a grandes instalaciones como a instalaciones unitarias y hoteles se han beneficiado mucho de poder hacer estas conexiones
en serie o en algunos casos en paralelo, dependiendo de qué sea el tipo de necesidad y poder tener los colectores completamente separados de los tanques, porque luego podríamos estar utilizando, por ejemplo, intercambiadores de calor para poder ceder todo ese calor que están los colectores trabajando durante el día y luego teniendo el agua con la que nos bañamos alrededor de estos serpentines que tradicionalmente son de cobre. Y entonces hay muchas variables que se pueden dar a la hora de hacer instalaciones más grandes, más complejas. Esas tradicionalmente tienen que ser con los sistemas separados de los tanques. O sea, los tanques no residen en las cubiertas y tal vez lo habrán visto en algunas instalaciones, en hoteles, en sus ciudades, donde probablemente sí estén arriba 20 calentadores de 300 litros con sus tanques en la parte superior. Funcional, pero lo que puede suceder al final es que tenemos que drenar todo el sistema para poder sacar el agua caliente y entonces se drena todo el sistema del agua fría, toda la tubería que está llegando hacia el punto donde la vamos a usar y en esa situación estamos perdiendo muchísima energía por bombeo y también por haber calentado esa agua. Los tanques usualmente ya tanto en la parte exterior como si estuvieran en la parte interior del edificio, pueden tener una resistencia de apoyo. Hay diferentes voltajes y también eh, wattajes que le podemos dar a estas resistencias para que sean mucho más efectivas. Estas, lo más típico es que estén manejadas a través de un controlador solar, donde incluso las podemos programar para que entren a funcionar en algún momento específico del día. Y eso es, aquí quizá quisiera hacer una anotación. Por literalmente miles de años, los seres humanos estuvimos más inclinados a bañarnos al final del día, o sea, antes de entrar la noche, y eso era porque estábamos más expuestos a los elementos, estábamos trabajando más en el campo, en la agricultura, y probablemente es hasta los últimos 200 años que los seres humanos empezamos a bañarnos en las mañanas antes de salir a trabajar, ir a la escuela, ir a estudiar, y que automáticamente después de bañarnos y salir a la calle estamos nuevamente sucios. El principio de bañarse en la tarde es un principio de entrar a la cama más limpios, también de mantener una ayuda con esa temperatura del agua para ayudarnos a entrar en ese ciclo de sueño. Entonces, lo que naturalmente pasa es que estamos calentando el agua durante el día y tal vez a las 3, 4 de la tarde es cuando la temperatura es la máxima, pero la mayoría de personas se van a bañar hasta 12 horas después. Y entonces, probablemente en algún momento del año, 12 horas después, si logramos llevar la temperatura del tanque a 60 grados, en la mañana va a estar a 40 grados. Entonces, una resistencia como esta nos puede dar ese empuje de temperatura y tenerlo en óptimas condiciones a la hora que nos vamos a duchar. Y eso es algo que se puede programar muy bien con algunos de estos controladores. Decir, quiero que esa resistencia se prenda a las 5 de la mañana si la temperatura no está a los 48 grados y que la mantenga ahí hasta las 7 de la mañana, que es cuando ya todas las personas de la familia se han bañado y han salido del domicilio. Entonces se vuelven muy efectivos en generar sistemas híbridos en los que estamos aprovechando de una mucho mejor manera la energía eléctrica porque tal vez solo usamos un 10, 15% de lo que necesitaríamos si la resistencia fuera la que tendría que dar ese suministro energético para alcanzar esas temperaturas del agua. No son completamente necesarios, sí son necesarios para los sistemas que están separados o los split o los activos, pero para los sistemas pasivos no hay necesidad de tener
uno de estos equipos funcionan, solo sale el sol y se esconde el sol y están funcionando muy bien. Algunos equipos pueden durar hasta 20 años de vida útil. Solo hay que estar revisando esos problemas de corrosión que naturalmente se pueden dar en varios de los componentes. Y también son equipos que pueden empezar costando desde unos 150 a $200 en la China hasta 2,000, 3,000, 5,000 euros en Alemania. O sea, hay calentadores solares que pueden ser un Nissan o un Toyota chocado de los años 80, pero también hay calentadores solares que son un Mercedes-Benz último modelo y la, la, la condición de los materiales, diferentes componentes de los mismos hacen que tengan mayores precios, pero por lo mismo muchísima más calidad, son más estables y también tienden a tener una durabilidad muchísimo más amplia que los que puedan ser más baratos. Pero ese es en una de estas situaciones en las que no necesariamente lo barato sale más caro, sino puede ser que un calentador barato sea completamente adecuado para nuestra instalación y no haya necesidad de gastarnos 3, 5 o 10 veces más por un equipo muchísimo más tecnificado que pueda venir de un mercado europeo cuando no necesariamente va a ser tan efectivo en nuestra condición local. Una crítica que han recibido muchos de estos equipos es su calidad estética. Y por eso han empezado a surgir nuevas empresas que están innovando con el diseño de algunos de estos equipos. Este es el caso de esta empresa que produce este equipo que se llama Sunpad, que tiene un perfil probablemente más discreto comparado con los tubos evacuados al vacío y el termotanque sobre la cubierta. Incluso algunos condominios o algunos lugares donde hay varias viviendas por situaciones estéticas no permiten que esos equipos con los tanques y los tubos estén visibles y si lastimosamente nuestra casa la calle, por ejemplo, diera al sur. Hay muchos lugares a nivel Latinoamérica que por restricciones del condominio no lo podrían instalar. Entonces han surgido este tipo de ideas que combinan algunos de los factores. Este es básicamente un panel plano, pero también tiene el tanque integrado atrás de ese panel plano, donde hay un serpentín que es el que está cediendo el calor. Y entonces pareciera en las imágenes que es un equipo pequeño, pero es un equipo que mide 2 metros por 1 metro aproximadamente. Y entonces en esa cantidad de espacio puede almacenar una cantidad considerable de agua y luego cederla hacia el sistema que está en la parte de abajo del edificio. Aquí están algunas de las especificaciones. Si se dan cuenta, este tiene una capacidad de 150 litros disponibles, litros de agua en buffer o disponibles. Y, y, más o menos las dimensiones hay alguna variación, hay uno más pequeño y uno más grande, pero si se dan cuenta, son algunas empresas que están empezando a ver otro tipo de consumidores que si quisieran integrar estéticamente algunos de estos equipos en sus casas. Otra innovación que hemos visto en los últimos años que utiliza las energías renovables y el agua es esta, que es la posibilidad de utilizar tubos evacuados al vacío, aunque son mucho más cortos que los que vimos en los equipos de calefacción solar. Y esto lo que están haciendo es apoyando a que el sistema de refrigeración de, de un equipo de aire acondicionado pueda ser más efectivo y no necesite energía eléctrica para lograr ese propósito. También, idealmente, esos equipos debiesen de estar orientados hacia el sur, no si la habitación da al norte, al este,
no necesariamente van a ser efectivos como si estuvieran conectados, orientados hacia el sur. Lo que buscan es poder ayudar ese proceso en el ciclo de refrigeración y sobre todo en el proceso de evaporación, de poder ayudar a asistir y ser mucho más efectivos durante las horas, por lo menos las horas del día, de luz visible. Ya en la noche el sistema, porque vuelve a regular un poco por la temperatura del ambiente, puede ser más efectiva, a menos de que sean lugares donde el clima continúa siendo muy cálido incluso después de la caída del sol. Entonces es otra innovación, no es tan común, pero sí se usa en algunos climas para eficientar esos sistemas de calefacción, perdón, de refrigeración del aire. Otra innovación muy grande en, en los sistemas de calefacción solar es uno que se ha dado en las piscinas. Son completamente distintos a los equipos que estábamos viendo anteriormente, tanto los pasivos como los activos, aunque estos caen más en la categoría de ser sistemas activos. Necesitan de una bomba de recirculación para estar empujando el agua a través de esta infinidad de, de pequeñas tuberías que son las que están captando el sol y trasladándose al agua. Tradicionalmente están fabricados de polipropileno, que es un polímero que resiste muy bien a las temperaturas altas y vienen enrollados. Pueden ser colectores que tienen hasta 250 metros de largo, probablemente por 1 metro de ancho, y entonces llegan a la instalación y ya los podemos desenrollar y hacer las conexiones. Son muchísimo más sencillos de instalar que los sistemas de agua sanitaria como los que vimos anteriormente o incluso los sistemas que podrían utilizar agua caliente para procesos industriales. Y naturalmente la eficiencia de esos sistemas se basa en dos cosas principales. Una es el material con el que están construidos, el polipropileno, que casi tienen exclusivamente que ser de color negro para traer la mayor cantidad de radiación solar hacia ellos mismos. Y luego la durabilidad de estas conexiones y de este sinfín de pequeñas tuberías que se reducen literalmente a milímetros, pero que están haciendo que el flujo de la piscina pase por este manifold principal y esté cediendo todo ese contacto directo a lo que los tubos puedan captar de la energía del sol. Una de las empresas más innovadoras y que les ponemos aquí para que la puedan investigar es Heliocol, que han estado trabajando en esa tecnología ya por muchas décadas y hay muchas otras, pero a sistema de referencia les dejamos esta como, como una idea para poder investigar a profundidad. Son sistemas que se pueden conectar en serie o paralelo, dependiendo de la situación y de la consideración, pero entonces empezamos a ser mucho más efectivos en cuanto más de ellos estén instalados. Y hay algunas fórmulas para calcular la cantidad de agua que tenemos que calentar y la cantidad de agua luego se refleja a través de esa fórmula con la condición en la que estemos orientados, la cantidad de insolación en ese mismo lugar donde estemos y puede ser que nos dimensione 6, 7, 8 colectores o puede ser en algunos casos que sean menos. Eh, esto le da ciertos beneficios a los sistemas, pero también en algunos casos los puede complicar porque rara vez, por ejemplo, para una piscina de situación olímpica, vamos a tener tanta área de techo para poderla climatizar. Recordemos que los sistemas de agua sanitaria, como los que vimos al inicio de la sesión,
Ellos pueden llegar a calentar el agua casi a punto de ebullición. Ahora, estos sistemas no necesariamente necesitan subir el agua completamente de la piscina a esos puntos. Jamás las personas estarían cómodas con esa temperatura del agua. Entonces, con que la suban unos cuantos grados arriba de la temperatura ambiente o de unos cuantos grados abajo de la temperatura corporal de los usuarios, el agua se empieza a sentir muchísimo más agradable, 22, 24, 25 grados centígrados, ya las personas no necesariamente se sienten en un agua con una temperatura agradable, y a menos de que fuera un jacuzzi o alguna pequeña piscina que sí quiere subir la temperatura del agua. Pero entonces necesitamos bastante más área para poderlos instalar. Son sistemas que no son afectados por granizo, por algunas otras situaciones. Sí tienen que estar también anclados porque pueden volverse un poco eh, movibles a la hora de vientos fuertes que puedan estar sobre las cubiertas. De esos sistemas hay algunos que, que han innovado en cambiar un poco la estética, similares a algunas duchas solares que vimos en la sesión de ecoturismo, pero estos pueden conectarse también en serie y volverse muy efectivos hasta piscinas que puedan tener unos 3 a 4 metros cúbicos de agua acumulada. Piscinas que tienen más cantidad de agua es mucho más efectivo estos sistemas, pero para piscinas más pequeñas que podrían ser piscinas como un jacuzzi, por ejemplo, estos podrían muy bien ayudar a suplementar la temperatura para no depender únicamente de gas propano o de energía eléctrica. Estos también tienen algunas variantes, pero en esencia es un serpentín que está ciclando el agua y que está abajo de esta estructura de policarbonato en forma de domo. Estos se conocen como domos solares y esos están manteniendo el microclima mucho más elevado. Entonces es un sistema de intercambiador de calor con, con un microclima más controlado que hace que sean más efectivos dependiendo de su instalación. Hay alguna empresa como esta, es una empresa mexicana que generó este sistema muy basado en los anteriores, a diferencia de que el tanque mismo del sistema es esta burbuja, este cilindro que está adentro, tiene un microclima o una estructura de policarbonato hacia afuera para generar ese efecto invernadero en estas dos paredes y poder calentar hasta unos 80 litros. Es un proyecto de innovación social mexicano pensando en poder hacer equipos más portátiles que se puedan llevar, instalar fácilmente por plomeros y que lo puedan hacer en casas que no necesariamente tienen tanto espacio, pero que sí podrían beneficiarse de tener una asistencia en la temperatura del agua. Y otros como este es un sistema español que se llama autocalor, que es una combinación de algunos de los otros. Está el panel plano, el colector solar plano, y en la parte de atrás está integrado un tanque cilíndrico y solo está aproximadamente la mitad de ese cilindro expuesto a los elementos. Entonces hay variaciones, creemos que es en uno de los temas donde va a seguir habiendo mucha innovación y también mucho apoyo para reducir los consumos energéticos y consumos hídricos de edificios, principalmente en hotelería, en residencias multifamiliares y también en residencias unifamiliares. Brevemente, porque estamos llegando a las 5, les queríamos compartir también otra innovación que se ha dado con energía eólica y bombeo de agua. Pareciera que por siglos es una tecnología que se ha usado, pero sigue siendo muy efectiva y hay ahora alguna innovación que se puede ir integrando. Estas turbinas
se propagaron mucho en lugares como Australia y la parte central de Estados Unidos, porque a través de un sistema relativamente sencillo de mecanismos o de mecánica muy sencilla, lo que busca es trasladar el movimiento de las aspas que están naturalmente moviéndose con la velocidad del viento y a través de estas aspas, estas veletas que pueden ayudar al molino a orientarse a la dirección del viento, que son dos principios fundamentales. Al estar bien orientado al viento, estos sistemas empiezan a trasladar esta rotación mecánica en una transferencia aquí de los mecanismos, de los engranajes, para que ahora se vuelva un movimiento de arriba hacia abajo. Y entonces durante literalmente las 24 horas del día, si es que hubiera suficiente viento, pueden estar bombeando el agua hacia algún tanque elevado o un tanque a nivel de suelo. Son sistemas que hay diferentes variables, pero si ustedes lo vieran, es casi como funciona estas bombas de botellones de agua, de garrafones, que necesitan que un pistón esté llenando y jalando el agua una vez hemos llegado al nivel del pozo o al nivel del contenido de agua que queremos extraer. Hay de diferentes escalas, pero nos parece que sí son equipos que pudieran ser muy efectivos, sobre todo en instalaciones agrícolas. Estar aprovechando la energía eólica para poder bombear agua sin necesidad de estar utilizando otro tipo de bombeo. Y muy rápidamente nos da paso al bombeo solar fotovoltaico. Recuerden que no son bombas solares, sino tienen que ser bombas solares fotovoltaicas, porque lo que necesitan es que la energía del sol se convierta en energía eléctrica para luego poder operarlas o poder movilizarlas. Y estas son las tres categorías principales, la sumergible, la superficie y las bombas solares de recirculación o para piscinas que tienden a estar vinculadas a sistemas de filtración de las piscinas mismas. Hay muchísimas capacidades, voltajes, tipos también de capacidades, me refiero a la cantidad de galones que pueden bombear en una hora, y estas son las bombas que van a succionar agua del interior de un pozo, pero luego también van a haber las bombas superficiales que nos van a ayudar a empujar el agua a distancias quizá cortas o en algunos casos a distancias muchísimo más largas. También tienen especificaciones para poder hacerlo en elevación y esas curvas y esas fórmulas son importantes a considerarlas a la hora de hacer los cálculos de estos sistemas. Típicamente son sistemas que van a necesitar del colector, de la bomba o del panel solar, perdón, la bomba y también un regulador o un controlador o de la carga para poderlas hacer más efectivas. Son, son bombas que poco a poco van a ir tomando muchísimo más auge, sobre todo situaciones como las que están pasando ahorita en la ciudad de Esquipulas, que se quedaron sin energía eléctrica. Vamos a tener que ir encontrando mejores formas para no depender solo de la red y poder tener algunas alternativas. Algunas de estas pueden funcionar directas, completamente directas a la bomba, y otras sí estar como acumulando la energía para utilizarla en el momento que sea necesaria ese suministro. Vienen en kits y también hay kits que pueden empezar en unos $100 e irse hasta los 3,000, 4,000, $5,000, dependiendo nuevamente de las especificaciones que queramos bombear, las alturas, las profundidades y o las distancias. Vamos a justo detenernos acá unos minutos. Vamos a tomar el receso típico de los 7 minutos
que hacemos en cada sesión y luego al volver tendremos un espacio con el ingeniero Juan Ramón Aguilar, que es de Cementos Progreso, quien nos empezará a platicar del próximo tema y el último tema que veremos en el seminario virtual, que es sobre innovación en plantas de tratamiento de agua. Entonces, nos desconectamos ahora brevemente si quieren ir a tomar agua al sanitario y en breve estaremos de vuelta. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Ramón.